Pues yo digo que si tiene una finca pequeña y cuelga la botella de luz y te las trae, te las monta. Sí, pero te las trae a la trampa. Lo mismo que llaman que se acordarse de la botella. Eso es que yo también. Fijaros que yo sabía que algo tenía que aprender a contar. No lo sospechaba. Buena estrategia. Colocarse al tiro. Pues sí. ¿Y quitar la botella de amarillo? Tener en cuenta que los insectos, sobre todo, un atrayente es el atrayente cromático. O sea, son como las luces de Chica de Vida Alegre por la noche. O sea, el color amarillo resalta sobremanera el tema de la luz. De hecho, por ejemplo, aunque no es un tema de control de plagas estrictamente, vosotros sabéis que el caolín, que es una roca natural, está permitido en la agricultura ecológica. Y normalmente el caolín se aplica en verano para disminuir la evapotranspiración de la planta. Si no lo sabéis, dentro de las hojas de cualquier planta tienen unas pequeñas aberturas que se llaman los estomas. Entonces, por ahí la planta, cuando hace mucho calor, lo que tiende es a coger mucha agua del suelo y hacer mucha evapotranspiración. Si nosotros le aplicamos ese caolín, es lo mismo que se hacía antes cuando se le daba polvo a los olivos. Darle polvo a los olivos, lo único que se hacía era levantar polvo. Ese polvo tapaba esos orificios de la hoja, con lo que el olivo perdía menos agua. Eso se hace actualmente aplicando caolín. Y el caolín han visto que también tiene un efecto repelente por dos cuestiones. Primero, porque cambia la tonalidad de la hoja y del olivo, por lo cual no atrae a la plaga. Y segundo, porque como es una arena de cuarzo muy fina, le resulta dificultoso a la mosca moverse, pinchar o comer de la hoja. ¿Resuelto? No. Bien, seguimos. Ahí tenéis el alusionado, que ataca sobre todo a plantas jóvenes, provoca una interrupción de la savia, que hace que se sequen las ramas, puede provocar incluso la muerte de la planta, pero si estamos hablando de plantaciones jóvenes, ¿vale? Y a veces se confunde con el verticidio. Es difícil de tratar y se suele utilizar la cilotrigensis o también piretrina. Es preventivo utilizar lo que es el encalado de tronco para evitar precisamente el tema de la ahí estáis viendo también cómo es el insecto, cómo es la larva, y normalmente suele hacer unas galerías muy importantes. Ahí estáis viendo también lo que serían los ciclos. Básicamente febrero-marzo es cuando más vuela, y evidentemente no es un problema de fruto, sino más un problema de lo que es la propia planta. Pero fijaros, esta plaga hace 10 años no se conocía. ¿Por qué? Porque no había tantos problemas de aplicación de insumos, de cobre, de muchas sustancias que estamos echando en el campo y que al final realmente pues no le sirven. ¿Vale? Bien, en cuanto al glifode, igualmente ataca a plantaciones jóvenes. Normalmente en las plantaciones que ya son adultas, lo que nos hace es básicamente una poda natural, y está muy relacionado con el tema de la fertilización. Esta plaga, si nosotros tenemos la planta sobrefertilizada, tenemos crecimientos muy jugosos, muy atractivos, con lo cual es atrayente para la planta. Normalmente el cultivo ecológico no suele ser muy común, precisamente porque el abono nitrogenado no es excesivo en producción de color. ¿Vale? Retrasa el crecimiento de los plantones, con piretrina natural, la cilotrigensis. Aquí lo estáis viendo. Esta hojilla es típica, no sé si la veis ahí. Es cuando se reconoce que ahí tenemos glifode, es un gusano, fijaros, verde, y aquí tenéis lo que es la planta. Ahí tenéis más o menos la curva de vuelo, no vamos a entrar en esa cuestión. Aquí tenéis la cochinilla, que el problema no es en sí la cochinilla, sino que viene asociado a lo que es la tizne, que es un hongo, y el hongo se va asociado al insecto, con lo cual el problema es que nos cubre rápidamente la hoja de los olivos. La hoja, al tener una película de la fotosíntesis, se cae. Ese es el problema que tiene la cochinilla, ¿vale? Fijaros, una buena ventilación de la copa es más que suficiente para evitar el que tengamos primero la cochinilla y segundo hepatitis. Fijaros que este tipo de insectos, donde se está viendo que tiene muchísima incidencia,
son en las plantaciones de un marco de plantación denso. Las que son, bueno, se llaman superintensivas, no quiere decir que por eso no sean ecológicas, hay plantaciones de alta densidad de plantación que son ecológicas, pero el problema que tienen que hacer setos, la ventilación es más difícil, ¿vale? Se ventilan las 3 primeras filas, pero la que tiene el delante, como no le venga aire en el sentido de la calle, difícilmente se va a ventilar, ¿vale? El control es con aceites vegetales, con jabón fosfórico, ahí lo estáis viendo, son una especie de concha muy pequeñita, no sé si las conocéis por aquí, ¿vale? Ahí las estáis viendo, y esta es la tizne, que ese es el problema que lleva asociado a esa cochinilla. Ahí tenéis la curva de vuelo, no vamos a entrar más en detalle. ¿Se puede dar cisne sin...? ¿Se puede dar el caso de cisne sin...? Normalmente, hombre, si tienes un árbol muy denso, la tienes que tener en cuenta que todo el tema de hongo, los hongos en cualquier especie vegetal se dan por unas determinadas condiciones de humedad y temperatura altas. Si no saben esas condiciones, La tienen una vez con la negrilla. la negrilla la tienen lo mismo. Es lo mismo, sí. Es el mismo, vamos, la misma cosa por el 25. ¿Vale? Por eso se llama la cochinilla de la tizne, porque lo que trae es la negrilla. La siempre mojado no la También es un fungicida, también se puede utilizar. Pero mucho, os digo lo mismo, una buena poda que esté bien aireado, desde el punto de vista, fijaros, ya no solamente del control de plagas, imaginaros un olivo sin podar a la hora de marearlo, ¿qué le viene mal? Por el sistema de recolección que tenemos actuales, la ligadora de esto de mochila. ¿Quién se mete con una bala cuando tiene 7 que se cruzan? Es mucho más rápido. O sea, si nos metiéramos ya en detalle con el cultivo, la poda es una herramienta fundamental en el caso del cultivo. En el caso del barranillo, pues fijaros, nosotros lo que podemos utilizar son los restos de poda para atraer la plaga, y una vez que está dentro de los restos de poda, se tritura o se quema, ¿vale? Quería preguntarle, señor, ¿cuál es la mejor época para podar? ¿En primavera o en otoño? Hay dos, es que se pueden hacer las dos podas. Normalmente la poda tiene distintos tipos de poda, de formación, de fructificación, de rejuvenecimiento. Una poda de fructificación normal hay que hacerla cualquier planta después de las recolecciones cuando se hace la poda, por sistema. O sea, después de la recolección, y más el olivo que ya en invierno se para, después de la recolección es cuando ya la planta se viene, ya disminuye su actividad vegetativa, entonces es el momento de podar. Es mejor época que... Luego, en agosto, septiembre, dependiendo del estado del cultivo, también se puede hacer una poda de aclareo. Pero tener en cuenta que muchas veces, si nosotros hacemos una poda excesiva, la planta, habéis visto que emite chupones en el centro. Lo que está haciendo es protegiéndose del sol. Si nosotros esos chupones se los quitamos antes de tiempo, lo que vamos a hacer es quemar las corrientes de salida que tiene el olivo. ¿Vale? Entonces, muchas veces conviene dejarle chupones, pero que tenga la función de sombrero. Eso ya habría que verlo más en detalle. Vamos a seguir por ahí. Entonces, fijaros, si nosotros eliminamos los restos de poda antes de que termine el ciclo, lo que estamos haciendo es eliminando esa plaga. ¿Vale? Le dejamos la rapa para que vayan, hagan la galería y después la eliminamos. Se puede utilizar también control por piritas naturales, agua fosfórico, etc. Ahí estáis viendo lo que son los barnillos de la familia de los líquidos, y estas son las típicas galerías, y esta es el serrín que se ve cuando el insecto está dentro. Ese sería el momento de eliminar los restos de poda, ¿vale? ¿Con el titular también la elimina? Con el triturado también se elimina, pero tened en cuenta que hay distintos tipos de trituradoras. Si nosotros utilizamos lo que se llama una astilladora, que deja mucho así largo, eso no lo elimina. No. Eso, tener en cuenta desde el punto de vista por varias cuestiones. Si nosotros dejamos unos tronchos así de largo, primero, no estamos eliminando el barrenillo, que es lo que nosotros perseguimos. Segundo, al ser tamaños tan grandes, eso se lignifica y se endurece y tarda años en descomponerse. Sí se descompone, sí se llega a descomponer. Es mucho más interesante utilizar astilladoras que llegan pues, un tamaño de astilla como lo que es una uña aproximadamente.
Es más costoso, es más tedioso, pero primero, eliminas la plaga y segundo, se descompone muchísimo más fácil, porque al triturar, imaginaos que a mí me cortan el brazo, vamos a hacer un guisado, no se hace lo mismo que si me lo hacen trocitos más chiquititos. Un brazo se guisa antes. Aquí pasa igual. Podríamos haber dicho un choco. Es que tenía más a mano el brazo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí tenéis la época en la que es más complicado el tema del terrenillo y el terrenillo. Aquí tenéis esta astilladora precisamente es de las que no controla convenientemente el barnillo porque deja un tamaño de astilla muy grande, ¿vale? Quemar sí, pero in extremis, porque si nosotros estamos quemando, tened en cuenta que le estamos mandando a San Pedro más calor del que tiene, si San Pedro le sopla el calor eso. Y luego estamos eliminando unos restos que son de la propia planta que tienen los nutrientes en la cantidad y en la proporción que lo necesita la planta. Con lo cual es mucho más interesante el triturado. Muchas veces me decís, hay agricultores que dicen, es que ¿quién compra una máquina de triturar? Uno quizás que no. Si yo quiero invitar a vosotros a un choto, pues me cuesta una pasta, pero si lo pagamos entre todos, ¿a cómo tocamos?